Es un placer para mí saludarles a la distancia y aprovechar la oportunidad que nos brinda el Señor para continuar escudriñando juntos su santa palabra. Y el tema que hemos de analizar en esta ocasión le hemos titulado Las promesas de Dios en tan solamente 10 pasos. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo que hacían las personas llenas del Espíritu Santo en los días de los apóstoles, motivados por su amor a Cristo. Y la base bíblica está en Hechos 4, versículos 36 y 37, que dicen así: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Quiero que miremos que el texto 36 nos dice lo siguiente: Entonces José. Luego el versículo 37 agrega: como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Estos textos nos ayudan a entender que lo que las personas hacían en aquel entonces, cuando estaban llenos del Espíritu Santo y motivados por el amor que sentían a Cristo, era vender sus propiedades y tomar la totalidad de los recursos, los dineros que habían recibido de la venta, para donarlo a la causa de Dios, entregándolo a los siervos del Dios Altísimo. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver quiénes fueron los que prometieron vender para donar, pero después se arrepintieron y decidieron robar. Y la base bíblica está en Hechos 5, versículos 1 y 2, que dicen así: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Notemos que el versículo 1 identifica a estas personas. Dice allí: cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer. Luego el texto nos enseña que este individuo vendió una heredad, es decir, vendió su propiedad, y luego de haber prometido entregar la totalidad de los recursos a la causa de Dios, se arrepintió y decidió robar el dinero que ya le había prometido al Señor. Por eso el texto 2 dice: y sustrajo del precio, trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. En otras palabras, lo que hizo Ananías con Safira fue prometerle a Dios que si vendía la propiedad, donaría los recursos para la predicación del Evangelio, pero después de haberla vendido, se arrepintió, sustrajo, robó parte del dinero y solo donó la otra parte. ¿Estamos conectados, sí o no? Esto es muy importante entenderlo. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver contra quién están pecando las personas
que no entregan la totalidad de las donaciones a los siervos de Dios. Y la base bíblica está en Hechos 5, versículo 4, que dice así: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Notemos que el texto dice que cuando las personas deciden retener los recursos que ya habían prometido a Dios, deciden quedarse con esos recursos, ya sea en su totalidad o en una forma parcial, estas personas no están mintiendo, no están engañando, no están pecando contra los hombres que utiliza Dios, o sea, los siervos del Dios Altísimo, sino que el pecado es directamente contra Jehová, porque el texto dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Con eso dicho, permítame avanzar contigo con el paso número 4, donde queremos ver cuál es la verdadera razón por la que la mayoría de las personas deciden quedarse con el total o con una parte de las donaciones. Y la base bíblica está en Hechos 5, versículo 3, que dice así: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Quiero que notemos que el texto habla de Satanás, pero también habla del Espíritu Santo, porque estos dos personajes están luchando por el control del corazón de Ananías. Sin embargo, el versículo dice que Ananías estaba lleno de Satanás en su corazón. Y esa es la verdadera razón por la cual la mayoría de las personas deciden quedarse con la totalidad de los recursos o con una parte de los recursos que ya le habían prometido a Dios. Simple y sencillamente lo hacen porque el Espíritu Santo no domina a estas personas, sino que en sus corazones están poseídos por Satanás. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que continuemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver cuál es una de las tantas consecuencias que pueden experimentar las personas que hacen promesas a Dios y después no las cumplen. Y la base bíblica está en Hechos 5, versículo 5 y el versículo 10, que dicen así: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. El versículo 5 nos dice que al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y el versículo 10 agrega: al instante ella, refiriéndose a la esposa de Ananías, cuyo nombre es Safira, cayó a los pies de él y expiró, y la sepultaron junto a su marido. Con esto podemos concluir que cuando las personas le hacen promesas a Dios y no las cumplen, pueden acarrear todo tipo de consecuencias, todo tipo de situaciones adversas
inclusive la muerte. Y esto es muy delicado y por eso es muy importante entenderlo. Teniendo esto claro, estamos listos para avanzar entonces con el paso número 6, donde queremos ver generalmente en qué escenarios es que las personas recurren a hacerle promesas a Dios. Y la base bíblica está en Salmos 66, versículos 13 y 14, que dicen así: Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Notemos lo que dice el versículo 13. Entraré en tu casa, te pagaré mis votos. Y el versículo 14 agrega que pronunciaron mis labios cuando estaba angustiado. Esto significa que uno de los escenarios más comunes donde las personas suelen recurrir a hacerle promesas a Jehová es cuando están terriblemente angustiados. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Perfecto. Así que avancemos pues con el paso número 7, donde queremos ver cuál es el error garrafal que por lo general cometen las personas angustiadas a la hora de hacer sus promesas a Dios. Y la base bíblica está en Proverbios 20, versículo 25, que dice así: Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. Miremos que el texto dice que es un lazo al hombre o una trampa que Satanás le pone a los seres humanos el hacer apresuradamente un voto de consagración. En otras palabras, que cuando las personas están terriblemente afligidas, angustiadas, preocupadas, estresadas y corren a hacer una promesa a Dios de forma apresurada, es una trampa de Satanás. Porque normalmente cuando esta persona se ha tranquilizado y comienza a reflexionar, se da cuenta que lo que prometió no lo va a poder cumplir. Y por eso es un error garrafal hacer promesas en momentos de aflicción apresuradamente sin reflexionar, porque esa es una trampa o un lazo de Satanás. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Entonces, permítame avanzar ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuáles son dos muy buenos consejos para todos los interesados en este tema de las promesas a Dios. Y la base bíblica está en Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5, que dicen así: Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, al leer estos versículos, podemos concluir que un muy buen consejo aparece en el versículo 4, donde dice: Cuando a Dios haces promesa, cumple lo que prometes, y no tardes en cumplirla, porque si tardas en cumplir con tu promesa, Dios te considerará como una persona insensata. Por otro lado,
El segundo muy buen consejo aparece en el versículo 5, donde menciona: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. En otras palabras, si sabes que no vas a cumplir aquello que vas a prometer, es mejor no prometer absolutamente nada. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante ponerlo en práctica. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver cuál es uno de los requisitos para que nosotros podamos habitar con Dios en el reino de los cielos. Y la base bíblica está en Salmos 15, versículo 1 y 4, que dicen así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quiero que notemos que el versículo 1 hace dos preguntas en el contexto del reino de los cielos de Jehová, porque dice allí: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Es decir, de todos los seres humanos pecadores que moran aquí en la tierra, ¿quiénes son los que lograrán llegar al reino de los cielos, a adorarte en tu tabernáculo y a morar contigo en tu monte santo? Y el versículo 4 dice que uno de los requisitos para poder llegar a estar con Dios en su monte santo es el siguiente: el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quiero que notemos que lo que el texto está diciendo es que un requisito para ser trasladado al reino de los cielos es ser un cristiano genuino que tiene la capacidad de jurar, de hacer una promesa a Jehová, y aun si después de reflexionar se da cuenta que esa promesa es en su perjuicio, es en daño suyo, ese cristiano genuino no por eso cambia, más bien mantiene su promesa, cumple su palabra, porque para él su sí es sí y su no es no. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que con eso dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver qué es lo que debe de hacer una persona que no cumplió con la promesa que le hizo al Señor. Y la base bíblica está en 1 de Juan 1, versículo 9, San Juan 5, versículo 14, y 1 de Samuel 12 y el versículo 3, que dicen así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Así que en estos textos nosotros tenemos que analizar que el primer paso a seguir
después de que no cumplimos con nuestra promesa a Jehová, aparece en Primera de Juan el capítulo 1, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque una promesa incumplida es un pecado, y lo que debemos de hacer después de haber pecado de esa manera es arrepentirnos y confesar el pecado a Jehová. Luego, el texto de San Juan nos enseña: después le halló Jesús y le dijo: mira, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Recordemos que una de las consecuencias de incumplir nuestra promesa a Jehová es que nos pueden llegar cosas adversas a nuestra vida, situaciones complicadas, maldiciones e inclusive la muerte. Y por eso el texto dice que una vez que hayamos reconocido nuestro pecado y lo confesamos, no debemos seguir pecando más, no debemos seguir haciendo promesas que no vamos a cumplir, porque nos puede venir una cosa mucho peor. Y lo último que debemos de tomar en cuenta es que además de confesar el pecado y abandonar la práctica de ese pecado para que no nos venga una cosa peor, aparece en el texto de Samuel donde dice: si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de a alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, mi decisión debe de ser, después de confesar, después de abandonar el pecado para no practicarlo más, dice el texto: yo debo de restituir, porque en la medida de las posibilidades, los que de verdad estamos arrepentidos de haber incumplido la promesa a Jehová, debemos de hacer restitución. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, permítame invitarle a hacer un breve repaso para que los conceptos se mantengan frescos en nuestra memoria. Y lo primero que vimos fue que las personas en los días de los apóstoles que estaban llenos del Espíritu Santo, motivados por su amor a Cristo, solían vender sus propiedades para donar el dinero para la predicación del Evangelio. Vimos también que las personas que en este caso decidieron prometer una donación si lograban vender su propiedad, pero después se arrepintieron y robaron parte de ese dinero, son identificados con el nombre de Ananías y Zafira. Por otro lado, nosotros vimos que cuando las personas retienen parte o la totalidad de la donación porque deciden robarle al Señor, en realidad no están pecando contra los siervos de Dios, sino que están pecando directamente contra el Señor. Otro punto importante que estudiamos fue que la razón verdadera por la cual estas personas incurren en este pecado es porque ellos no están siendo gobernados por el Espíritu Santo, sino que más bien sus corazones están llenos y poseídos por Satanás. Otro punto muy importante que estudiamos fue que una vez que una persona incumple con una promesa a Jehová, le pueden llegar a su vida todo tipo de consecuencias adversas y maldiciones
inclusive la muerte. Por otro lado, estudiamos que generalmente las personas recurren a hacerle promesas a Dios cuando se sienten terriblemente angustiados, preocupados y estresados. Y que el error garrafal en el cual normalmente caen estas personas afligidas y angustiadas es que hacen su promesa a Dios de una forma apresurada, por intensidad, por emoción, pero sin su debida reflexión. Además de eso, nosotros vimos que dos buenos consejos, muy buenos consejos, que deberíamos de tomar en cuenta en el tema de las promesas a Dios es, número 1, que si vamos a prometer, debemos de cumplirlo. Y número 2, que si sabemos que no lo vamos a cumplir, lo mejor que podemos hacer es no prometer absolutamente nada. Otro aspecto que estudiamos en el video es que uno de los requisitos para que nosotros podamos habitar con Jehová y estar en su presencia en el Monte Santo, en su tabernáculo celestial, es que debemos de ser cristianos genuinos que cumplimos con nuestras promesas. Nuestro sí debe de ser sí y nuestro no debe de ser no. Y lo último que vimos fue que una vez que la persona ya quebrantó la promesa, ya incumplió, ya falló, ya se dio cuenta que pecó contra Jehová, los siguientes pasos son arrepentirse de corazón y confesar el pecado a Dios, abandonar ese pecado para que no le venga una cosa peor y finalmente, en la medida de sus posibilidades, restituir todo aquello que prometió para la honra y la gloria de Dios. ¿Estamos claros, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, teniendo estos 10 aspectos claros, quiero animarle en el nombre de Cristo Jesús a que los tome muy en cuenta a la hora de hacer su próxima promesa a Jehová. Porque es importantísimo recordar que Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por otro lado, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros videotutoriales. Así que manténgase conectado mientras regresamos con el siguiente material y que Jehová Dios les siga bendiciendo.